el día de hoy se ha publicado en el Boletín Oficial un nuevo decreto presidencial, el 320/2020, que básicamente establece el congelamiento del precio de los alquileres y la suspensión de los desalojos por 180 días. En otro video explicamos la regulación específica sobre la cuarentena, es decir, el decreto de necesidad que dispone el aislamiento social preventivo y obligatorio. Suscríbete para conocer todas las medidas del gobierno acerca de esta cuarentena y nuevas medidas que pueden afectar sobre todo a usuarios, consumidores e inquilinos en relación al tema. Vamos al análisis de la norma. El artículo 1 dispone que la medida se establece en el marco de emergencia y todas las leyes de necesidad y urgencia que ya viene dictando el gobierno y que se han agravado obviamente con esta pandemia, por lo cual es una medida de emergencia transitoria y por lo tanto provisoria. El Congreso no se está reuniendo, pese a que podría hacerlo por vías telemáticas, aún no tenemos novedades de que se vuelva a reunir y por eso este tipo de medidas dan solución a algunos cuestionamientos, inquietudes y preguntas que hacen los inquilinos en relación a qué va a pasar con el pago de los alquileres. Por el artículo 2 se dispone la suspensión de todos los desalojos por 6 meses, es decir, hasta el día 30 de septiembre de este año no se van a poder ejecutar aquellos desalojos que ya tenían sentencia o bien que salgan por estos días, pero esto no significa que los procesos de desalojo iniciados puedan continuar. Ahora, tanto la ejecución del desalojo como el trámite judicial de los desalojos que se están realizando en este momento están suspendidos de hecho porque en la mayoría de las provincias, por no decir todas, está suspendida la actividad en tribunales. Y si bien se puede pedir habilitación especial, es muy raro que habiliten la feria, que habiliten la actividad tribunalicia por este tipo de procesos de desalojo. El artículo 3 dispone la prórroga de todos los contratos. Esto es, aquellos contratos que vencieron el día 20 de marzo hasta aquellos que venzan el día 30 de septiembre, en todo este periodo estos contratos se prorrogan. Quiere decir que van a seguir en su vigencia, no se aclara qué va a pasar con el precio, pero entendemos que van a mantenerse al precio del último alquiler cobrado y por supuesto también se prorrogan las obligaciones de los fiadores, de los garantes que han avalado estos contratos, con lo cual todo el contrato mantiene su vigencia hasta el 30 de septiembre. En relación a esta prórroga, también se establece que el inquilino pueda acortar el tiempo, es decir, pueda optar por utilizar un término menor a estos 6 meses que están previstos en el decreto. Para eso, necesariamente tiene que notificar por medio fehaciente, es decir, enviar una carta documento al locador informando que va a hacer uso de la prórroga, pero por menos tiempo. Y esto también debe hacerlo con un término de no menos de 15 días al momento en el cual va a pretender que finalice este contrato de locación. El artículo 4 dispone el congelamiento en el precio de los alquileres. Esto significa que en relación al precio y no a otro tipo de servicios que pueden ser adicionales, por ejemplo el caso de las expensas o cualquier otro servicio adicional que se brinde con el alquiler, sino solo en el caso del precio previsto en el contrato para los alquileres, se va a mantener al mismo precio que se abonó en el mes de marzo. Esto significa que los inquilinos van a poder optar por seguir pagando hasta el mes de septiembre el mismo monto de alquiler que pagaron en el mes de marzo. Pero no significa que no van a pagar esta diferencia, sino que se va a prorrogar, se va a diferir toda la deuda entre la diferencia de precio que abonen y la prevista contractualmente para cuando termine esta prórroga. Por lo cual, para aquellos que puedan hacer frente al alquiler como está previsto en el contrato, lo recomendable es pagarlo de esa manera, porque en definitiva, cuando termine esta prórroga van a tener que abonar la totalidad de la deuda y esto obviamente no es conveniente. Por otro lado, para aquellos que tengan problemas a la hora de afrontar el alquiler como fue pautado en el contrato, como consecuencia de estas medidas de aislamiento, podrán hacer uso de este derecho provisorio y abonar solamente lo que se pagó en el mes de marzo en los siguientes meses. Pero recordemos que luego vamos a ver un artículo en el cual se establece cómo se va a devolver este dinero. No es que no lo tengan que pagar, sino que se difiere esta diferencia en el pago. Algo muy importante que establece el artículo 5 es la subsistencia de la fianza. Esto significa que todos los garantes de aquellos inquilinos que firmaron un contrato de locación y que se ve prorrogado por este decreto ley van a mantener sus obligaciones durante el término de la locación y también por aquel diferimiento, por aquella diferencia de pago debido al congelamiento. Los garantes van a responder por toda esta deuda y por la prórroga. Es importante saberlo para aquellos que han firmado el aval a un inquilino que ha firmado un contrato de locación. Seguidamente se establece cómo se va a abonar esta diferencia de precio entre el alquiler congelado y lo previsto contractualmente. Es decir, por ejemplo, un inquilino que entre abril y septiembre pagó el mismo alquiler que venía pagando en marzo, a partir de octubre tendrá que abonar, además del alquiler, al precio convenido para ese mes de octubre, todas las diferencias de precio por estos 6 meses en los cuales se congeló su alquiler. Esta diferencia se va a poder pautar entre 3 y 6 cuotas
básicamente de común acuerdo entre las partes, pero entre 3 y 6 son los términos que da el decreto ley para convenir el pago de esta diferencia. Por lo tanto, a mi criterio lo recomendable es venir pagando los alquileres como fueron previstos en el contrato, porque si no, esto va a implicar que en el mes de octubre se tendrá que abonar toda la totalidad del alquiler de octubre más la diferencia entre lo que se pagó en los meses anteriores y el mes de octubre. Esto no va a ser muy conveniente para aquellos que tienen ingresos fijos y que los van a seguir recibiendo, porque en octubre le va a aumentar muchísimo el precio. Pero para aquellos que por relación a la pandemia, por relación a la afectación de sus ingresos o sus actividades, no disponen de recursos en estos meses, sí va a ser una solución, y para esos casos podrán pautar luego en 6 cuotas abonar estas diferencias de los alquileres congelados. En relación a todas las deudas en las que pudieran incurrir los inquilinos por falta de pago en los alquileres de estos meses, mientras dure este aislamiento, y motivada seguramente en la dificultad de recibir ingresos por el decreto que dispone el aislamiento, es decir, la cuarentena obligatoria, en todos estos casos lo que se hace es diferir todas estas deudas para el mes de octubre. Es decir, toda la deuda que se vaya generando no se va a poder ejecutar hasta el mes de octubre de este año, y va a tener que darse a la persona deudora la facilidad de abonarlo en al menos 3 cuotas, con un máximo de 6 cuotas para poder satisfacerla. Pero recordemos que siguen vigentes todas las garantías que haya dado el inquilino y los garantes que también con su recibo de sueldo hayan garantizado el pago de esta deuda, por lo cual el no pago de la deuda puede traer mayores dificultades para aquellos inquilinos que se confíen y no paguen el alquiler, ya que está diferida la deuda hasta octubre, y luego en octubre tengan conflicto a la hora de las ejecuciones cuando comiencen, y también sus garantes que hayan avalado estas obligaciones. También se dispone la bancarización, es decir, que todos los locadores deberán comunicar a partir de la entrada en vigencia de este decreto algún número de CBU o de cuenta bancaria a los efectos de que los inquilinos puedan abonar directamente por transferencia o depósito bancario, y así no tener que incumplir con el aislamiento obligatorio. Esta es una opción. También podrán hacerlo físicamente aquellos que tomen todas las medidas de previsión, porque entendemos que esta es una causa prevista en el decreto ley, pero siempre que se disponga la forma de hacerlo por vía transferencia sería mucho más útil, más eficaz, y de esa manera podríamos mantener el aislamiento y de esa forma combatir a la pandemia. ¿Cuáles son los contratos alcanzados por este decreto? Prácticamente todos, porque son tanto los inmuebles destinados a vivienda como los inmuebles para fines comerciales que sean de pequeñas y medianas empresas. También los que son alquilados por monotributistas que ejerzan alguna actividad como autónomo. Prácticamente todos los contratos entran en esta disposición. Quedarían exceptuadas, si leemos cuáles son los que ingresan, los que no estarían abarcados por el decreto serían aquellos contratos de grandes empresas, una empresa de gran tamaño que le alquila a un locador cualquiera con el objeto de su actividad comercial. Estos contratos no están expresamente exceptuados, pero entendemos que no entrarían dentro de la categoría. Todos los demás, sea para vivienda, sea para comercio, dentro de lo que sea tanto urbano como rural, entrarían dentro de la normativa prevista. Hay una situación prevista también en el decreto y que puede volver relativa a todas las cláusulas que vimos con anterioridad. Se dispone que están exceptuados del cumplimiento de este decreto todos aquellos locadores, es decir, aquellos dueños, las personas que cobran el alquiler, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, es decir, que con los ingresos provenientes del alquiler atienden a sus necesidades o las de su grupo familiar, aquellas personas que viven básicamente de alquilar una vivienda a otras. Bueno, estas personas van a estar exceptuadas del decreto ley y de su cumplimiento. Significa que específicamente en relación al artículo 4 que prevé el congelamiento de los alquileres, no lo van a tener que cumplir. ¿Y cómo hacemos para saber en este caso quién es más vulnerable, si el inquilino o el propietario? Bueno, una forma práctica es ver los ingresos de ambos, y si está claro que el locador tiene menos ingresos que el inquilino, que la persona que alquila, en ese caso será de no cumplimiento, será una excepción a lo previsto en el artículo 4, y el inquilino va a tener que pagar lo previsto contractualmente y no se verá favorecido por el congelamiento, ya que resulta claro que es el inquilino la persona fuerte en esta relación contractual, por lo menos en cuanto a los ingresos. En este caso habrá que mirar tanto los ingresos del inquilino como los ingresos del locador para así determinar quién es realmente el que se ve más perjudicado con esta situación de la pandemia y cuáles son los ingresos que cada uno deja de percibir por esta situación, y allí se acordarán algunas soluciones, y lo recomendable es que se hagan entre partes y no que lleguen a un conflicto judicial.
También se dispone la mediación obligatoria, pero bueno, eso es una cuestión procesal que no es muy relevante, por lo menos para la provincia de Córdoba y para la mayoría de las provincias que ya cuentan con este sistema previo al conflicto judicial. Este es un decreto de orden público y la verdad es que tendríamos muchas críticas para hacer este decreto porque cuando el Estado interviene en estas relaciones entre particulares muchas veces produce más problemas que soluciones. No obstante, en este video no vamos a hacer la crítica, vamos a dejarlo para otro momento. Si te suscribís podés ver ese video específico analizando lo que ha hecho el Estado en materia de alquileres en estos últimos tiempos, pero en este momento entendemos que la voluntad, al menos la pretensión del Poder Ejecutivo es tratar de dar algunas soluciones a aquellos sectores que son más vulnerables. Más allá de eso no se ha especificado quiénes son los más vulnerables en cuanto, por lo menos al lado del inquilino, como sí se ha hecho en otro tipo de decretos con medidas que favorecen, por ejemplo, a los monotributistas de clase A y B, a los jubilados o a quienes reciben asignaciones universales por hijo, etc. En este caso se ha dado masivamente a todos los inquilinos y solamente se ha protegido a los locadores, a los propietarios en condiciones de vulnerabilidad, pero la verdad que no hacer una especificación y no dar un detalle de cuáles son las situaciones que deberían comprenderse es algo que podemos cuestionar desde lo que va a ser la aplicación concreta de este tipo de medidas. En la práctica, para poder aplicar este tipo de medidas en un contrato de locación, lo recomendable es consultar a un abogado para preguntarle, para pedirle asesoramiento. Los abogados son los profesionales que están más capacitados para manejar las leyes, para poder asesorar a sus clientes acerca de cómo hacerlas cumplir y sobre todo para tomar medidas de prevención que eviten problemas futuros en relación a la aplicación de estas medidas. Es importante que las comunicaciones se realicen de manera fehaciente. Normalmente esto se entiende como el envío de una carta documento. El correo por ahora sigue funcionando, también puede hacerse por correo electrónico para aquellas situaciones en las que esta forma de contacto está prevista dentro del mismo contrato. Si te gustó el video podés suscribirte, vamos a hacer otros videos relativos a estos temas, a medidas extraordinarias que está sacando el gobierno para usuarios, consumidores, inquilinos y todos aquellos que son masivamente afectados por estas nuevas medidas gubernamentales. Lawyers, we're like health insurance. You hope you never need it, but man, not having it? No.